Saludos amigos de Principalmente. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de interés jurídico e institucional. En esta ocasión nos acompañará el doctor Francisco Eugenio Cabrera Mata, destacado jurista, experto en derecho laboral, con quien conversaremos sobre temas vinculados a la reforma del Código de Trabajo y otros aspectos de esa área del derecho. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, lo es el doctor Francisco Eugenio Cabrera Mata, reconocido abogado especialista en materia laboral, con quien conversaremos sobre asuntos importantísimos en relación a esta materia. El licenciado Francisco Cabrera Mata es un reconocido abogado en esta materia, autor de diversos artículos publicados en revistas y en conferencias pronunciadas en congresos en República Dominicana. Muy agradecido de que puedas estar aquí con nosotros. Muchos saludos para ti, Francisco. Bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias, Ramón. A los amigos televidentes. Gracias a ustedes por habernos invitado. Y vamos a tratar de que el programa sea lo más ameno posible y ojalá y nosotros podamos estar a la altura de los requerimientos que ustedes formulen para esta teleaudiencia. Estamos seguros de que será así, Francisco. Yo creo que hay un tema que se cae de la mata, dada tu especialidad, que es el tema de la reforma al Código de Trabajo. Hay aprestos, porque ya hay incluso una comisión a la que se le ha encargado trabajar en dicha reforma. Para nosotros es importante contar con una panorámica tuya acerca de qué es lo que hay en el horizonte respecto de la reforma laboral en República Dominicana. Ramón y Pedro, amigos televidentes, sobre la mesa lo que conocemos es la creación de una comisión decretada o más bien ordenada y conformada por el Poder Ejecutivo, integrada por economistas y abogados.
pero realmente las propuestas formales como tal no se conocen. Yo estimo que hay mucha especulación, aunque algunos miembros de la comisión no han guardado la apariencia y realmente han expresado algunas ideas que ponen de manifiesto cuál es el interés de determinados sectores. ¿Cuál podría ser esas ideas que se han expresado? Y fuera de lo que haya dicho, digamos, esa comisión oficial, sí ha habido recurrentemente algunos debates acerca de, sobre todo, algún sector empresarial que dice hay que reformar el Código de Trabajo, se resta a la competitividad. Hay aspectos que se han tratado, quizás tú podrías abordarnos, haciendo reserva de que no conocemos en concreto la propuesta de dicha comisión. Prudente resaltar, Ramón, que cuando yo hablé de algunos miembros de la comisión, realmente la comisión como órgano no ha dado una información respecto a alguna propuesta. Sí se conoce que uno de los integrantes de la comisión, identificada con el sector empresarial, ha manifestado su preocupación en tanto cuanto estiman que el actual Código de Trabajo contiene trabas que no permiten que nuestras empresas puedan competir con ciertos niveles con respecto a otras naciones. Ahora bien, tú sabes que el Código de Trabajo nuestro es una ley que data desde el año 1992. En esta ocasión, el Estado Dominicano se propuso, si se quiere con singular éxito, una norma que reivindica el carácter tuitivo, el carácter igualador y hasta el carácter progresivo del derecho del trabajo. Es una norma, el Código de Trabajo nuestro, al igual que el Código Procesal Penal nuestro, que tienen una redacción clara, que obedecen a una, si se quiere, ideología coherente, aunque como obra humana no son perfectas. 21 años después, parecería, si se quiere, lógico que se pueda revisar cuál ha sido la eficacia, cuáles han sido las bondades que tiene una norma que viene implementándose, sobre todo en un área tan sensible como es el derecho del trabajo, que es un derecho activo en constante movimiento. Lo preocupante es que la reforma no sea sobre la base de cuáles inconvenientes y traumas ha dejado en estos 21 años la legislación, sino que se pretenda regatear derechos esenciales y básicos de los trabajadores. Y eso no solo es peligroso, sino que en el mismo sentido jurídico habría que conciliarlo con... Tú sabes que nuestra Constitución define al Estado social define al Estado como social y democrático de derecho. En ese sentido, se predica a nuestro Tribunal Constitucional que ello supone una cláusula con un valor jurídico vinculante, dotado de una fuerza capaz de impedir que los poderes públicos y los particulares limiten la realización de los derechos que, como esos que se describen en una norma de trabajo, tienen un carácter social. En ese sentido, el Tribunal Constitucional nuestro, siguiendo un criterio de la Corte Constitucional Colombiana, enarbola la base de principios de progresividad y cláusula de no retroceso en materia de derechos sociales, económicos y culturales. En ese sentido, yo creo que al momento de ponderar y evaluar una eventual reforma al Código de Trabajo, hay que tomar en cuenta que el producto que salga de la comisión o la recomendación que haga la comisión no pretenda vulnerar disposiciones que por el nivel que ocupan en la escala jerárquica de la norma, al final de cuentas resulten ser un aborto. De manera que, según tu criterio, existe con esta prohibición de retroacción, con esta prohibición de regreso que establece la Constitución, enmarcada, digamos, dentro del ámbito de ese Estado social y democrático de derecho, que es un Estado prestacional, supone de alguna manera una limitación a las posibilidades de reforma que podrían darse en el ámbito de este movimiento que existe actualmente. Es la base para desarrollar una tesis que podría limitar las pretensiones de regatear derechos de los trabajadores o de limitar
derechos básicos de los trabajadores. Y no solo partiendo del criterio del Tribunal Constitucional, que sobra decir entre ustedes el efecto vinculante que tiene un criterio del Tribunal Constitucional, sino que el mismo Tratado de Libre Comercio que un sector empresarial enarbola como una de las situaciones que no existían cuando fue votada la ley que instituye el Código de Trabajo. El artículo 16 de ese tratado prácticamente prohíbe a los estados suscribientes que limiten con el propósito de dinamizar economía, con el propósito de lanzamiento, de promover inversiones, que limiten los derechos existentes de los trabajadores. De modo que una reforma bajo el supuesto de que pretenda limitar o reducir los derechos de los trabajadores, yo creo que habrá que conciliarla necesariamente con ese ordenamiento jurídico que ya impera entre nosotros. Lo que sí entra dentro del marco de lo posible es que se regule de otra manera algunas cosas con respecto a cómo están actualmente en el Código de Trabajo, digamos sin que haya esa reducción de garantías, pero hay asuntos que quizás pueden ser objeto de una nueva formulación. En los aspectos procesales, por ejemplo, temas como la conciliación en materia laboral. Hay estudios acerca de esa institución y de su funcionamiento real. Sería un tema para la reforma del Código de Trabajo. Quisiera encardinar una pregunta encima de la que ha planteado Ramón, y es el tema vinculado a que hasta qué punto el haber llevado las conciliaciones a los tribunales laborales ha producido un efecto no esperado al momento de ver los resultados que pudo haber dado en la práctica. Mira, Pedro, Ramón, amigos televidentes, hace un ratito yo señalaba las dificultades que tendrá que sortear la comisión al momento de hacer una propuesta que implique la reducción de un derecho propio del trabajador, lo cual ni siquiera es recomendable, ni técnica ni jurídicamente. Ahora, en el aspecto procesal, yo estimo, y esto si se quiere como corolario de yo haber señalado ya que la ley de trabajo no es una ley perfecta, que como toda obra humana amerita su revisión. Mira, yo estimo que en el campo procesal, uno de los aspectos que deben ser revisados, no con la precipitación ni utilizarlo con un propósito no confesado, pero sí en un momento dado, aquí en este país habrá que revisar el aspecto de la cargada burocracia procesal que existe en materia de derecho del trabajo, en donde la celeridad que se nos enseña cuando estamos aprendiendo procedimiento laboral como una de las características de este derecho, la celeridad se ha convertido en una utopía, en una quimera. Como consecuencia... Perdón, es curioso eso que tú señalas, porque si ha habido un vehículo que trajo celeridad a los tribunales dominicanos, uno tendría la impresión de que fue a través del Código de Trabajo, que vemos las primeras experiencias como de una justicia más rápida, de soluciones en un tiempo más o menos razonable. ¿O no es así? Mira, Ramón, yo decir en este programa, con una teleaudiencia inmedible, infinita, que realmente en nuestros tribunales hay celeridad, sería, si se quiere, ofender la inteligencia de la gente que nos esté viendo. Entonces esa celeridad es relativa con relación a otras áreas digamos, civil. Podría ser relativa. Ahora, independientemente de razones que han impedido al sistema judicial, que han imposibilitado que nuestro sistema judicial dé respuesta a la velocidad que demanda la solución de un problema, al margen de eso, el procedimiento laboral está cargado de trabas procesales y una de esas trabas, a nuestro juicio, como señalaba Pedro, es la judicialización de la conciliación. Haber judicializado la conciliación, en la actualidad tú haces un análisis, tú haces un estudio de estos 21 años y vas a concluir de manera indefectible que la conciliación carece de utilidad y sentido práctico. Por consiguiente,
se pierde un tiempo precioso, se pierde recursos y se ocupa el tribunal en una situación que no está generando utilidad práctica. En el año 2010 nosotros predicábamos en un evento académico en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santiago, que una de las posibles propuestas para reformar el Código de Trabajo debía ser eliminar la conciliación y con ello inclusive eliminar la presencia de los vocales como parte integrante del tribunal. Al menos como parte de la parte judicial del proceso laboral. ¿Y tú no crees que... La conciliación? Sí. Bueno, yo digo eliminarla como preliminar obligatorio y que ello se quede, si se quiere, como una facultad, como un asunto que pueda ser promovido en todo estado de causa. Pero ¿no te parece que podríamos crear mecanismos intermedios que permitieran, digamos, dar solución a una gran cantidad de casos a través de esa vía? O sea, crear, por ejemplo, como existe en otros países, casos en los cuales sea, digamos, como cuestión previa necesario que las partes puedan tener esa oportunidad y en cambio, si no se produjera, dar al tribunal la posibilidad de darle una solución rápida al proceso sin tener que llegar a la etapa normal de producción de pruebas como ocurre en los procedimientos, digamos, ordinarios laborales. Mira, yo confieso que yo no tengo una propuesta sustitutiva. No, aunque parezca que mi posición es extremista, la práctica me ha demostrado, estos 21 años, me ha demostrado que la conciliación en los tribunales carece de sentido práctico y carece de utilidad. ¿Cuál sería el sustitutivo? ¿Cuál sería el procedimiento de relevo? Yo no tengo una propuesta. Tengo que ser honesto con ustedes y con la televisión. Digo esto en base a una cuestión importante. Quizás todo el tema de la justicia laboral es un tema también que está vinculado también a lo que pasa en la justicia civil, a lo que pasa en la justicia comercial, a lo que pasa en los tribunales penales, en que digamos que el sistema de justicia, por más que se quiera, no tiene las condiciones materiales para dar respuesta a la totalidad de los procesos que se producen, que se suscitan, de los cuales son apoderados los tribunales. Y eso obliga, digamos, a crear un mecanismo que permita forzar en determinados casos mecanismos alternativos de solución de conflictos. En abono a cuanto tú señalas, mira, el procedimiento laboral ordinario está llamado a que la acción se inicie y que el proceso en un mes haya una solución. De acuerdo a la ley, tú presentas la demanda en un tribunal que no esté dividido en sala, el mismo juez en las 48 horas fija la audiencia de conciliación en un plazo no menor de 3 días francos, se conoce esa audiencia de conciliación, se fija, si no hay acuerdo, la audiencia de producción y discusión de las pruebas en un plazo no menor de 3 días francos y la sentencia debe ser emitida en ciertos casos en 15 días, en ciertos casos en un mes. Ustedes se sonríen. Todo el que nos esté viendo y haya tenido la oportunidad de participar en un proceso laboral tiene que estarse riendo. Y a lo mejor dice, pero ¿y qué es lo que dice este loco? Sabemos que no es tan rápido. Pero yo estoy refiriéndome al procedimiento previsto. Sí, claro, por la ley. Pero yo no quiero dejar que abandonemos el tema de la conciliación, porque tú señalabas algo muy importante. La conclusión es que carece de sentido práctico y de utilidad. En eso yo creo que todo el mundo, o una gran parte de los abogados y las personas que han estado en contacto con el mundo del proceso laboral pueden coincidir, estar de acuerdo. Ahora bien, trayendo un poco la experiencia de, por ejemplo, lo que yo conozco del proceso penal y el papel que juega la conciliación, yo creo que podría tener alguna, sobre todo cuando hay problemas de que los tribunales no funcionan quizá a la velocidad que amerita la protección de los derechos y lo que la propia ley quiere, lo que se expresa en la voluntad de esos plazos ahí en la ley, es el hecho de que, por ejemplo, para hacer una comparación, en las fiscalías del país, fácilmente entre 30 y 40% de los casos que ingresan terminan con una solución sobre la base de conciliación. Pero la conciliación no es algo que fluye ahí naturalmente entre las partes, sino que se han promovido espacios activos, o sea, donde la Fiscalía cumple un rol activo en esto,
para crear condiciones para la conciliación, porque la conciliación tiene sus técnicas. Entonces, una cosa que siempre llama la atención es que ir al campo de batalla, que es como nosotros vamos a la sala de audiencia judicial, con la toga puesta a conciliar, eso no, como que no nos cuadra en la práctica de la profesión de abogado. Pero otra cosa quizás sería si ese preliminar se diera en un ambiente para tal, una mesa, un espacio dedicado obviamente eso significa recursos, pero sin que volvamos al sistema quizás anterior, ¿no? Que era todo en el Ministerio de Trabajo. La conciliación administrativa. Entonces, ¿no has pensado en la posibilidad de esa conciliación en sede judicial, pero ahí puede estar los vocales o un personal capacitado al servicio de la jurisdicción laboral, y puede ser que se den soluciones que hoy no hay condiciones para que se den, porque en una audiencia es muy difícil lograr una conciliación. Aunque el invitado soy yo, sí, yo me voy a permitir hacer una pregunta. Adelante. ¿Tú crees que las pretensiones que se buscan en un tribunal laboral son las mismas que se buscan, por ejemplo, en una cita en fiscalía? Me explico con un ejemplo. Dos personas tienen un diferendo, dos vecinos, dos compañeros de trabajo, y van a la fiscalía y el asunto se resuelve, ni tú me miras ni yo te miro. Ahora, en materia de derecho laboral, cuando tú tienes que un trabajador está reclamando una pretensión cierta, el asunto yo no creo que sería tan fácil. Y parte de lo que vende un sector que promueve la reforma es que disminuyendo los derechos de los trabajadores van a bajar los niveles de conflictividad. Yo digo que han engañado al sector empresarial cuando le dicen que regateándole derecho a los trabajadores van a disminuir los niveles de conflictividad. Por el contrario, mientras haya obligación que cumplir, siempre habrá una persona que se resista a cumplir o a someterse al orden. Tanto así que tú tienes que cuando aquí se hacen las cifras de lo que es un empleo informal y un empleo formal, en el catálogo de empleos informales te incluyen una serie de empleos que son formales. La diferencia es que no aparece la autoridad competente para someter a ese empleador al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del código y del propio contrato de trabajo. Ahora bien, en mi caso, yo he dicho que la conciliación, sea administrativa, sea judicial, como preliminar obligatorio, se traduce en un componente que dilata el proceso. Con este y otros temas continuaremos en el próximo segmento de Principalmente. Amigos televidentes, continuamos con nuestro programa Principalmente. Tenemos con nosotros, que se ha integrado al programa, al doctor Radamés Sánchez. Gracias, Pedro, muchas gracias. Y me siento muy complacido de estar aquí con un viejo amigo, Francisco Cabrera. Yo sé que se ha destacado en ese ejercicio del derecho y de una rama muy importante del derecho de República Dominicana, que en los últimos años ha dado mucha agua de beber, tanto a los obreros como a los patronos. Se trata de derecho laboral. Las informaciones que tengo que Francisco ha asumido el ejercicio del derecho laboral y ya tiene toda una trayectoria como uno de los principales laboralistas del país. O sea que su ejercicio trasciende la frontera de Santiago y de Puerto Plata. La verdad, Francisco, que es un honor tenerte aquí. Yo sé que lamentablemente me he integrado un poco tarde al programa, sin embargo sé que ya ustedes han abordado algunos de los temas nodales y más actuales del derecho laboral en lo concerniente a lo que se está proyectando en la discusión jurídica de esa importante rama del derecho en República Dominicana.
que es una posible reforma al Código Laboral de República Dominicana. No sé cuáles serían, si tú hablaste ya sobre lo que sería tu visión, sobre lo que pudiera ser esa reforma del Código Laboral en República Dominicana, entendiendo que se le considera como uno de los códigos laborales más liberales de América Latina. Otros todavía tienen opiniones encontradas, dicen que todavía los trabajadores necesitan de más reivindicaciones, que ese código, a pesar de considerarse un código laboral, no la garantiza. Pero por el otro lado están los patronos. Se habla de que todavía hay que flexibilizar algunos aspectos que pudieran cohibir o inhibir a los emprendedores, a los empresarios, a realizar inversiones en República Dominicana, porque sienten que esos aspectos afectarían lo que es la seguridad jurídica. He visto que algunos empresarios, sobre todo del área turística, en los últimos años han manifestado ese temor que sienten, porque a veces no creo que sea culpa del código, a lo mejor es que en el ejercicio de la profesión existen abogados desaprensivos que se prestan para muchas veces un ejercicio temerario del derecho, y ello hace que muchos empresarios se abstengan de realizar inversiones en República Dominicana. ¿Cuál es tu enfoque en ese sentido? ¿Cuál es tu visión ya con la experiencia que tú tienes en toda esa trayectoria en el ejercicio del derecho laboral en República Dominicana? Mira, voy a puntualizar algo, Radamés. Si se quiere, tal vez algo que habíamos dicho, pero lo voy a puntualizar en tanto cuanto te incorpora a la conversación ahora. Cuando el hombre se incorpora a la producción mediante un contrato de trabajo, ello está asociado a un mínimo de subsistencia. Por eso, los costos laborales no pueden ser vistos simplemente como cargas de la producción, porque ello sería desconocer, si se quiere, las razones que sirvieron de origen, que sirven de promoción y de sustento a una disciplina jurídica que, como el derecho del trabajo, tiene sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Por eso, en la parte introductoria del programa insistíamos en que toda reforma, la propuesta de reforma debe tener cuidado con tocar, con malversar o disminuir los derechos básicos de los trabajadores. Yendo ahora a la pregunta que haces, relativa al asunto del ejercicio temerario del derecho, la preocupación de ciertos hoteleros, a mí me preocupa que el pseudo ejercicio temerario del derecho que se asocia a las demandas laborales siempre surge en el sector patronal. Esa debería ser una preocupación de los gremios de abogados y de las centrales sindicales, porque se supone que cuando oigo las denuncias siempre veo que se habla de mafias que engañan a los trabajadores, y si están engañando al trabajador, la preocupación debería ser de las centrales sindicales, de los trabajadores organizados y de los gremios de abogados. En el caso de la inversión que se dice que se ahuyenta por el ejercicio del derecho del trabajo, también me llama la atención porque una sentencia no llega como una estrella fugaz. Una sentencia es el resultado de todo un procedimiento, y ese procedimiento se supone que, observando el debido proceso de ley, la otra parte tuvo la oportunidad de defenderse. La otra parte tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos, y si el resultado del proceso le fue adverso, el problema no es del Código del Trabajo ni del derecho del trabajo. Ahora bien, que existan casos de personas que se exceden en el ejercicio de su profesión, como lo puede existir en la medicina, en la ingeniería, yo no voy a negarlo. Yo estimo que el ejercicio del derecho no es la excepción. Pueden aparecer casos censurables. Lo lamentable es
que los sectores que expresan sus quejas no nos han mostrado un solo ejemplo de un proceso contra un abogado que hayan seguido por ese ejercicio temerario, que debería ser lo deseable. De modo que yo no descarto que exista un exceso censurable, pero también veo al mismo tiempo un exceso en la denuncia y un ánimo de desacreditar y de restarle mérito a la normativa laboral. Hay un aspecto muy concreto que se menciona siempre que se habla de la necesidad de reformar el Código de Trabajo, y se señala como que el tema de la cesantía, sumado a la seguridad social, hay como una especie de doble pago, una doble carga por los empresarios. Desde tu particular conocimiento, ¿cuál es tu reflexión a propósito de esas observaciones que se hacen? Mira, la seguridad social tiene fines distintos a los del derecho del trabajo. Si bien es cierto que entre nosotros por mucho tiempo el seguro social, que era que prácticamente administraba, era la quinta columna en materia de seguridad social antes de la implementación del sistema propiamente dicho, pero la cesantía es un asunto, tiene un carácter indemnizatorio y el seguro social no tiene carácter indemnizatorio, sino hacer frente a contingencias. De modo que el hecho de que se haya votado la ley 8701 que implementó el sistema dominicano de seguridad social no puede verse como una razón válida para que se elimine o se disminuya la cesantía. Lo que enarbolan algunos sectores es que el seguro de desempleo que crea el sistema dominicano de seguridad social puede ser sustitutivo del pago de cesantía cuando interviene terminación del contrato de trabajo. Particularmente nosotros entendemos que no, por razones parecidas a la externada. La cesantía tiene un carácter indemnizatorio, el seguro de desempleo tendría un carácter de subsidio, más que indemnizarte por una situación que te esté atravesando. En otro orden, yo me pregunto, tanto a ustedes como a la teleaudiencia, ¿cuál sería el valor ético de un seguro que pueda ser activado a partir de la voluntad de una de las partes? Que un seguro tenga que intervenir por el hecho de que yo, como patrón o como trabajador, decido dar por terminado un contrato de trabajo para ir a beneficiarme del seguro. La implementación del reglamento para el seguro de desempleo, cuáles límites pondrá y en qué medida tú me podrás decir que con ello tú estás sustituyendo a la cesantía. Tú podrás pagarle seguro de desempleo a una persona por 2 años. Las cesantías se le pagan al trabajador independientemente de que cuando el contrato de trabajo termine pase a trabajar para una persona o no. Tiene su carácter indemnizatorio e inclusive es como consecuencia de que el empleador ejerce el derecho a poner término al contrato de trabajo sin alegar causa. Y en aquellos casos que alega causa, si el empleador prueba la justa causa que ha tenido para tomar la decisión, no tiene que pagar cesantía. De modo que yo estimo que no son conciliables, como se le quiere presentar a la ciudadanía, el asunto de que porque existe un seguro de cesantía, un seguro de desempleo, ya habría razones para abolir o disminuir la cesantía. Que por demás, no olvidemos cuando yo hablaba de la cláusula de valor jurídico vinculante que nuestro Tribunal Constitucional ha atribuido a cuanto dispone el artículo 7 de nuestra Constitución, y sobre el asunto de la regla del principio de progresividad y la cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Un detalle que es importante, quizás que abordemos, es todo el tema vinculado a la ejecución provisional de la sentencia, que ya de alguna manera Ramón ha venido, digamos, esbozándolo. Y es hasta qué punto sería tolerable que mantengamos la ejecución provisional sin ningún tipo de restricciones o que se le introduzcan algún tipo de atemperación, tomando en cuenta de que en muchos casos una ejecución provisional puede acabar con pequeños negocios e incluso dejar en la calle no solamente al trabajador que ha sido despedido o desahuciado, sino también posteriormente a la persona que es dueña del negocio que tenía ese empleador. Hablo de pequeños negocios, de salones de belleza, de empresas pequeñas
que quizás una ejecución provisional como está concebida sea sumamente gravosa. ¿No te parece a ti que de alguna manera habrá que distinguir en el futuro cómo se modula la ejecución provisional que establece el Código de Trabajo? Yo no he escondido mi simpatía porque en el aspecto procesal nuestra norma de trabajo debe ser revisada. Hablábamos del aspecto de las trabas, la burocracia procesal que genera la conciliación judicial antes de irnos a la pausa. Ahora que Pedro trate el asunto del 539 del Código de Trabajo, que dispone que las sentencias son ejecutorias al tercer día de la notificación, nosotros hemos sido partidarios de que ese artículo se presta a una serie de abusos que ha desbordado los propósitos y los fines de la norma. Realmente, hace un ratito yo mencioné el congreso, el evento académico que hubo en Pucamaima, Santiago, en el año 2010. Nosotros en ese evento teníamos una participación con una ponencia que titulamos que nosotros predicábamos de que no se puede invocar una reforma sin sentido porque ello nos puede llevar a un retroceso sin mesura. Aún así, enarbolamos de que el artículo 539 debe ser revisado. Y somos partidarios que en vez de existir una regla de derecho que haga ejecutoria la sentencia al tercer día de la notificación, que esa facultad resida en la persona del juez en tanto cuanto se le justifique que hay peligro en la demora, como existe en materia de procedimiento civil, pero en la especie liberando al acreedor que resulte de la sentencia beneficiario, en caso de que sea el trabajador, liberándolo de que tenga que prestar fianza. Tú decías el asunto de un pequeño salón de belleza, es otra situación digna de ser revisada en nuestro Código de Trabajo. Hay una inequidad del sistema que te compara a un monstruo industrial con un humilde salón de belleza, un humilde colmado. Sin embargo, tú tienes que sectores productivos como el área de zona franca, se benefician de mayores ventajas que Papo el Piñero, que Juan Carlos el del colmado de la esquina o que Juana la que tiene el salón de belleza. Esa Juana la que tiene el salón de belleza en un callejón cualquiera o en una esquina cualquiera de un barrio de nuestra ciudad, con 2 ayudantes, ella tiene que pagar participación en los beneficios y utilidades de la empresa. Si ella resulta perdidosa en un proceso judicial, tiene que acudir rápidamente a las vías que prevé la ley para suspender la ejecución de la sentencia. De lo contrario, puede ser afectada con la dinámica que revelaba Pedro. De modo que yo soy partidario de que se revise el 539 sobre la ejecución de la sentencia y que esa desproporcionalidad, ese trato igualitario que ofrece nuestro Código de Trabajo a un humilde y pequeño, a una pequeña empresa, a una microempresa, un humilde salón de belleza, un humilde colmado, un humilde señor que vende piña, frutas en una esquina y tiene 1 o 2 ayudantes, hay que revisarlo con respecto a otro tipo y categoría de empresas. Es decir, que tú consideras, Fran, que se debe establecer como una especie de prioridad o categoría. Se debe categorizar las cargas económicas durante la vigencia del contrato y al momento de la terminación deben ser categorizadas, si se quiere, siguiendo el esquema fijado para el establecimiento de los salarios mínimos. Mira cómo el salario mínimo hay diferentes categorías. Hay una serie de prerrogativas y derechos de los trabajadores que sin disminuirlo también merecen un trato en función a la categoría del empleador. Hay corrientes del derecho que se vienen manifestando, sobre todo en el área del derecho laboral, y tendente a la protección de derechos fundamentales, sobre todo del trabajador. Hay un área del trabajo, que es el trabajo doméstico, que siempre se le ha considerado como algo muy especial. Incluso el actual Código Laboral nuestro le reconoce muy poco derecho a la trabajadora doméstica. He visto movimientos, por ejemplo, y reformas que se han dado últimamente. Te voy a poner el caso de Brasil, uno de los más recientes. En Brasil, a las trabajadoras domésticas
ya le han reconocido prácticamente iguales derechos que a los trabajadores normales. Es decir, tienen derecho a prestaciones laborales, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho, en fin, todo y cada uno de los derechos que puede tener un trabajador normal en cualquier empresa. Aquí, nuestro código, ¿verdad?, que se considera un código liberal, apenas a las trabajadoras domésticas se les reconoce las vacaciones y creo que el salario de Navidad. Y el descanso intermedio. Y el descanso intermedio, que serían los fines de semana. ¿Cómo tú apreciarías esa situación y esos cambios que se están produciendo, Francisco, en otros países, incluso de nuestra América Latina, en ese sentido? Mira, la tendencia está fundamentada en un convenio de la OIT, el cual ya la República Dominicana firmó, pero que está pendiente de aprobación y ratificación en los términos que manda el artículo 26, párrafos 1 y 2 de la Constitución por el Congreso. Grupos organizados, trabajadores organizados han demandado que el Congreso Nacional proceda, que el Estado proceda a la ratificación del convenio. Si el Estado procede a la ratificación del convenio por la incorporación automática de la norma de que trata la misma Constitución de la República, siguiendo algo así como la tesis monista de la incorporación de la norma, automáticamente esa norma pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y una serie de derechos que hasta el día de hoy, a los cuales no tiene acceso el trabajador doméstico, tendría derecho. Aún así, yo en lo personal, yo tengo mis reservas con algunos de los derechos que tiene el trabajador ordinario y que se le pudieran conferir al trabajador doméstico. Me voy a explicar con un ejemplo para que los amigos que nos están viendo no vayan a pensar que yo soy enemigo de la clase doméstica. En mi familia yo encuentro ascendientes muchos que fueron domésticos. Yo aprecio el doméstico, pero tú te imaginas que en un momento dado, una relación con un doméstico, tú no puedas ponerle fin a la relación porque esa persona está blindada por medidas de protección a la estabilidad. Es decir, que si tú tienes un conflicto con la persona que te prepara el café, que cocina en tu casa, que entra a tu habitación, vamos a ser realistas. Sí. Es muy fácil teorizar y predicar asuntos relativos a que el trabajador y que los derechos del trabajador, yo estoy de acuerdo. Yo defiendo derechos del trabajador cuando entiendo que los tiene, pero esa demanda de que se ratifique el convenio de la OIT que prácticamente que iguala al trabajador doméstico, al trabajador ordinario, yo entiendo que debemos verlo con moderación. Y si el Estado Dominicano no lo ha ratificado, no debemos tildar al Estado Dominicano como que discrimina, sino yo veo en el fondo, como telón de fondo en ello, yo veo algunas razones muy valederas. Y puse algunos ejemplos. Que me diga un amigo oyente si, porque en una empresa, la relación del trabajador con la empresa es impersonal, aunque el trabajador tenga que ser una persona física. Sí. Aunque el contrato de trabajo sea intuito persona en la figura del trabajador, la relación como tal es impersonal, es del trabajador con la empresa, no del trabajador con el administrador, salvo aquellos trabajadores que se desempeñan en el área de asistencia. Pero el que está trabajando en tu casa, como yo te decía, realizando actividades propias del hogar. De la intimidad del hogar. La intimidad del hogar. Tú te imaginas, yo entiendo que caeríamos en una especie de aplicación irracional de una norma razonable cuando tú te veas privado o te veas compelido a tener que reintegrar una persona que por razones afectivos ya tú entiendes que no puedes tener en tu casa. Es muy delicado. Mira, Francisco, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con este y otro tema de interés para nuestros amigos televidentes.
gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos, amigos, con Principalmente. Ustedes saben, hoy contamos con uno de los laboralistas más experimentados del país, Francisco Cabrera. Francisco, estábamos abordando un tema, si se quiere, delicado, que es el tema de la trabajadora doméstica, porque hay una especie de que se le ve discriminada, y quizás pueda que se tenga razón y tal vez no se tenga. Yo te puse el ejemplo de Brasil, que es el país más emblemático en términos de reconocimiento de derechos de las trabajadoras domésticas. Y también en Brasil ahora, según informaciones que he podido obtener, está habiendo dificultades. Porque entonces ya la mayoría de los hogares en Brasil no quieren contratar trabajadora doméstica y se ha creado una especie de modalidad de servicio, de empresas que han elaborado servicios. Entonces, muchas veces los hogares lo que optan es por subcontratar una de esas empresas y las empresas entonces son responsables. La verdad es que el tema es complejo porque la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico es una persona de mucha confianza y sobre todo lo que tú planteas cuando se rompe esa confianza porque haya un conflicto en la relación laboral, es muy difícil que entonces un tribunal te imponga que tú tienes que mantener ese contrato de trabajo con esa persona que, como tú dices, es la que atiende al niño, es la persona que prepara los alimentos, es la persona que entra a tu habitación a limpiar o a lo que sea. O sea, es un asunto bastante complicado. Y que quede claro, yo sé que ustedes comulgan conmigo, que esa es ese es el trabajador que merece mayor consideración, sí, pero mayor consideración en la medida en que la relación sea armoniosa, no impuesta. Sí, sí, eso es claro. De manera que tú tienes razón en ese sentido. Yo creo que hay que buscar puntos intermedios que independientemente que se les reconozcan
esos derechos. En el caso particular nuestro, todo lo que tiene que ver con vacaciones, todo lo que tiene que ver con sueldo de Navidad, en fin, porque ya es lo que hablamos, esa es una persona prácticamente de la familia y consideraciones aún más de ahí. Y el empleador no puede verla como un trabajador, debe verla como parte de su vida. Es parte de la familia. Si los problemas de la doméstica son mis problemas para el que lo tiene. Es el que tiene una doméstica, los problemas de la doméstica deben ser sus problemas. Sí. De modo que la relación debe traspasar la prestación del servicio y la remuneración por la prestación de ese servicio. Yo creo que sí, porque ya se da una relación de intimidad que se pudiera considerar familiar. O sea que siempre será una relación sui generis, la relación del contratador y del contratado. Y que incluso no se pudiera, por eso es que se le ve como un trabajador especial. Y yo creo en eso, y por eso quizás tú tengas razón cuando dice que el gobierno a lo mejor no ha refrendado el acuerdo de la OIT por ese tipo de situaciones que pueden presentarse en el futuro. Yo estimo que la moderación y la prudencia para no caer en la aplicación irracional de una norma razonable. Mira, como en el día de hoy hemos hablado sobre, la conversación ha girado en torno a la propuesta de reforma, a la comisión que se ha creado, yo no quisiera que el programa termine sin resaltar que, contrario a lo que en un momento dado se quiso vender en la opinión pública nacional de que los comisionados no eran personas calificadas, en tanto cuanto no forman parte de ella personas de sobrada solvencia académica y moral. Pero yo estimo que los abogados, por lo menos los abogados que integran la comisión que formó el Poder Ejecutivo, el profesor José Darío Suárez, el profesor Joaquín Luciano, la licenciada Marisol Vincent, yo estimo que son profesionales dotados de formación profesional, dotados de solvencia moral y por ende el producto que la comisión recomiende, yo estimo que va a ser un producto digno de apreciar y quiero, si se quiere, aprovechar este espacio para reivindicar la calidad profesional de esas personas, que aunque no estén en la comisión los nombres que hubiésemos querido escuchar, pero la democracia y las instituciones no pueden depender de un nombre o de un hombre. Además, la generación de relevo también, conforme a sus condiciones, merece su espacio. Déjame decirte que particularmente yo suscribo esos conceptos que tú acabas de emitir. Esas personalidades que tú has mencionado, para mí me merecen el mayor de los créditos. El profesor Joaquín Luciano, la Marisol, Vincent, son personas con una calificación y sobre todo con conocimiento de causa, porque en la materia empresarial está Marisol, en el área del trabajador está el profesor Joaquín Luciano, que es un abogado además con una vasta experiencia profesional, igual que los demás que tú has mencionado. José Darío Suárez fue nuestro profesor. Sí, José Darío Suárez es un académico y un profesional acabado de Santiago. En el caso de Ramón y de quien habla, fue la persona que nos enseñó el abecedario de derecho laboral. Así es, Así es. Hay una cuestión que quizás sería bueno que tú abordaras brevemente en torno al tema de un tema muy discutido en doctrina laboral, el tema del papel del juez laboral. Un sector de la doctrina se ha quejado en muchas ocasiones en torno a ese papel activo, que en muchas ocasiones suplanta a una de las partes en el proceso y el abogado que cree que está litigando con un contrario se da cuenta al final del proceso que la decisión incluso tiene que ver con elementos que ni siquiera fueron objeto de debate. Entonces, muchas críticas y muchas discusiones se han producido en torno a ese tema. Nos gustaría saber qué piensas tú, sobre todo de cara a esta perspectiva de reforma del Código Laboral, de lo que es el papel activo del juez laboral. Sí, yo creo que debe mantenerse, porque es que el derecho del trabajo está integrado por un conjunto de normas mínimas e irrenunciables y que el Estado ha asumido la tutela del trabajador a través del derecho del trabajo. Mientras entendamos que el trabajo que interesa al derecho del trabajo es el trabajo humano, mientras entendamos
que ese derecho del trabajo tiene como fines esenciales el bienestar humano y la justicia social, yo estimo que la prerrogativa de que el juez laboral tenga un papel activo en la búsqueda de la verdad a partir de las circunstancias que resulten de la instrucción de la causa. No se trata de sustituir, como en determinadas situaciones uno ve distorsiones, de sustituir a las partes, sino que el papel activo del juez debe ser a partir de que cuando se le presenten determinadas pruebas, si una de esas pruebas carece de uno de sus elementos que no le permita al juez apreciar su verdadero alcance, entonces el juez entra el papel activo del juez y el juez no debe quedarse como un simple espectador y dejar que el asunto pase como si esa prueba no tuviera ninguna eficacia ni ningún valor en sí mismo. En tanto cuanto se puedan delimitar esas situaciones, Pedro, yo no veo problema porque al final de cuentas el juez en materia de derecho laboral debe primar el principio de la supremacía de los hechos y cuando el principio de la supremacía de los hechos se impone, eso implica que la verdad debe relucir. No se trata de quién pueda esconder la verdad, sino que el juez pueda detectar dónde está la verdad y la pueda resaltar en su sentencia. Francisco, la jornada laboral, las horas en un día, las horas por semana, ese es un tema también que estaría en juego de cara a la reforma del Código de Trabajo. Sí, tengo entendido que parte de las pretensiones del sector empresarial, aunque no hay una propuesta pública, parte de las pretensiones es tratar de flexibilizar el asunto de la jornada de trabajo. ¿Cuál es tu parecer sobre eso? Mira, aquí en el este hay si se quiere, una especie de plan piloto promovido, patrocinado jurídicamente por las atribuciones que tiene el Ministerio de Trabajo y se ha permitido que en ciertos hoteles funcionen con una jornada de trabajo que se aparta de la que prevé el Código de Trabajo. En todo caso, recuerden que la jornada está muy asociada al descanso del trabajador y si el trabajador no descansa, tú estás de una u otra forma, si tú no regula bien los descansos, sería de ilusos pensar que el trabajador va a vivir con dignidad. Y la dignidad del trabajador hay que procurar preservarla como derecho de primera generación en una relación laboral. Y hay que distinguir qué se quiere, si el horario laboral o el horario familiar. Ramón, veo que con Francisco son muchos los temas en esta materia que se pueden tratar. Y vamos a tener que emplazar a Francisco para que en una próxima oportunidad, que él tenga la condescendencia de venirnos a acompañar a este programa para seguir abordando otro tema porque ya el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Yo creo que tenemos un compromiso para eso, ¿no, Fran? Entonces, Francisco, la verdad es que nos sentimos profundamente agradecidos de que haya aceptado esta invitación y ya sabe que está emplazado para en una próxima oportunidad que Ramón o Pedro te localicen para que nos acompañe para abordar otro tema, porque el derecho laboral es vasto y además es de uso cotidiano de miles y miles de personas. Gracias. A ustedes, gracias por la invitación. De nuestra parte, cuando la invitación sea extendida, por ser placentero y por ser dignificante, compartir un escenario con ustedes, les aseguro que vamos a agendar el espacio. Muchas gracias.